Hey, muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video después de hace... No me acuerdo cuándo no fue el último video, pero bueno, aquí un nuevo video que estamos aquí, ¿no? Ok, no, XD. Vamos a ir a una ruta en el Ultimate Diving Westover Islands. No sé si unos lo ubiquen o lo conozcan, y si no lo conocen pues se los recomiendo. Y bueno, le picamos atrás. Vamos a usar la d 400 baja, que sí es una Ford Raptor, creo que 2017, no me acuerdo bien qué año sea. Le vamos a poner a conducir, y en este caso vamos a ver, déjenme bajo nuestra cosa. Ahí está. Y en este caso nos vamos a ir hacia la montaña, que no sé si muchos lo conozcan, pero allá hay una fogata. Y pues sí, no sé si muchos conozcan esa... O sea, creo que sí conocen muchas personas la montaña, pero yo he estado mucho tiempo en esa fogata y no he visto a nadie que vaya. Entonces yo deduzco... Ay, me puse en multa por exceso de velocidad. Pues sí, aquí es 35, yo voy a 87 kilómetros por hora. En fin, muchos conocen la montaña, pero casi nadie conoce la fogata, porque yo he estado mucho tiempo en la fogata, bueno, en esa zona, y aquí nada más en la entrada he visto que muchos suben y se van por otras partes, pero nadie va a la fogata. No sé si sea porque ya muchos lo conocen o ya perdió popularidad, o no muchos lo conocen, pero en este caso voy a hacer la ruta, ¿no? Pues ya nada más van copiando el camino. Se puede cualquier coche, en sí no cualquier coche, pero uno que sí tenga buena tracción para poder andar en este tipo de caminos. Yo he venido con el Jetta, el Colestone, un Jetta de color blanco, que no me acuerdo cómo se llama aquí en el juego, es un Volkswagen Jetta. Y pues bueno, lo modifiqué yo, le puse nitro y eso, entonces bueno. Venimos por aquí. Y mucha gente sí viene por aquí, pero como que luego se pierde y se va por otro lado. Sí he visto que hay gente aquí, pero sí se van por otro lado y ya no sé si sea porque se pierden y quieren venir acá o no encuentran la ruta exacta. Por acá. Luego hay veces que se avientan por ahí. No, yo digo, no seguro nada, pero yo digo. Luego se meten por esa calle de allá a la izquierda, o luego toman la otra ruta de la izquierda y nunca toman la derecha. Nos venimos por acá. Casi nos volteamos. No, hombre, unos genios. Oye, espérate. Ahí está. No te voltees, no te voltees. No te voltees, por favor, no te voltees. Bueno, aunque puedo volverle a enderezar, pero perderíamos un poquito de tiempo. Casi. Y bueno, nos viene por acá. Toda esta ruta. Aquí se patina demasiado. Y también no muchos conocen la cuesta abajo. Y pues, si te da buena paga si lo haces bien. Y acá arriba, como muchos conocen, bueno, eso quiero pensar. Bueno, yo quiero pensar que ya muchos lo conocían, pero pues aquí casi nadie viene. Y bueno, ya aquí es la fogata. Y pues en los troncos uno se puede sentar y eso. Cada tronco tiene dos lugares. Cada tronco. Y hay lugar para estacionar la camioneta allá abajo o aquí a los lados. Entonces bueno, vamos a hacer la cuesta abajo. Es
es un poco alocada la cuesta abajo, porque no te bajas por el camino, sino te bajas literal fuera de la montaña. Bueno, es para salir a la montaña, ¿no? Pero en sí es nada más te tiras, casi. Ah, no, espérate, atrás en el cementerio, porque aquí me voy a pasar 2 millones de años. Prepárate. Tengo luces porque ya se está haciendo de noche. Lo que tiene, botella que cae, ¿verdad? Viene por acá. Y sí hay camino, pero luego como que se pierde. No sé si porque las 2 veces que lo he hecho es de noche. Vean. No así se tira kamikaze. Te vayas al agua. Me está dando un lag. No sé por qué siempre me da el lag, pero bueno. Del otro lado. Ahí está, ya se puso un poco el juego. Ah, cierto, no tengo nitro en este. Es que con la R se activa, pero no tengo nitro en esta camioneta. En otra sí. Que ahorita ando un poco bajo de dinero porque apenas ayer me compré esta camioneta que está un poco fachera. Bueno, está muy fachera. Y bueno. En fin, hay que venir por acá. Por estas casas. Hablando inglés, que ayer que estaba jugando nos estaban hablando en inglés y no sé qué dijeron, pero uno creo que les entendió o no les entendió, y porque yo le estaba poniendo atención en el chat, pero pues estaba jugando así normal, y luego no sé qué dijeron en inglés y uno que les contesta en español: la tuya por si acaso. La tuya por si acaso. Literal, así les contesto. Ya creo que los que estaban hablando en inglés fueron del server, no sé. Pero uno pues así les dijo, pobrecitos, y así hablan ese idioma, ¿no? En fin, por acá venimos y luego nos tenemos que tirar de nuevo. Ahí está. Oye, como que sí levanta buena velocidad la camioneta. Cabe recalcar. Que sí levanta la camioneta. Creo que por eso, porque vamos en exceso de velocidad, incluso hasta una parte de la ciudad, creo que por eso nos ponen puntos de búsqueda. Ahorita tengo 15 puntos de búsqueda. Por eso no se nos ponen en color naranja, de ya va como unos 30. No me acuerdo decir cuántos puntos de búsqueda son, pero bueno. Por aquí venimos. Así. Bien tranquilos. Y ahí está la meta. Un poco intermitentes que me voy a orillar. Apago el motor. Ver recompensas. Obvio. Y se me puso en color naranja esto. O sea, what? 2250 de créditos. 456 puntos de búsqueda. Ahora tengo 471 puntos de búsqueda. Y de experiencia me dan
pues 3194. Y ahora estoy en nivel 61. Wow, está bien, está bien. Y bueno, pues hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Me bajo de la camioneta para que la puedan apreciar bien. Y espero que les haya gustado el video. Vaya a ver si puedo grabar otro por la tarde, que eso espero. Y si se puede, lo haré con mucho gusto. Puede ser que andemos recorriendo en un coche por esta carretera. Puede ser que andemos corriendo por todas partes. O puede ser que estemos echándonos otra cuesta abajo con otra camioneta, como una Jeep, no sé. Bueno, nada más tengo dos Jeeps. Puede ser una de esas dos. O podríamos estar corriendo carreras con un Fórmula 1 que ahí tengo del evento de McLaren que ya pasó. Chale que lo quitaron. Y en fin, ya tengo ese, el Fórmula 1. Y o podríamos estar andando por la ciudad, o podríamos estar respetando los reglamentos de la ciudad también. Podríamos hacer eso. Y hola. En fin. Me doy cuenta que su máscara combina bien con esa camioneta. De color naranja, como la camioneta. En fin. Hasta aquí el video y nos vemos para la próxima. Adiós.